Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz. Bienvenidos. Buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más aquí de su podcast de Voces del Alma. Qué contentera nos tenemos el día de hoy por dos razones. Una, porque nos traemos un súper tema con una súper invitada el día de hoy. Y otra, porque uno de nuestros amigos y compañeros está cumpliendo años. Así que estamos muy contentos por esa etapa que está pasando nuestro querido patojo Pablito de León. De verdad que le decíamos desde aquí, déjele su comentario ahí a las personas que se van conectando a nuestra plataforma de Facebook, sus deseos de cumpleaños a nuestro amigo Patojo. De verdad le agradecemos por su sintonía, por vernos, por escucharnos la próxima semana en las más de 12 plataformas que se encuentra este podcast. Así que recuerde darle like a la página de Facebook, también a la de Instagram, y así nos ayuda a seguir creciendo y compartiendo, y así vamos esparciendo el mensaje, ¿verdad? El episodio del día de hoy se llama... Vamos a conocer un poquito más de Guatemala. Bendito Dios por estos podcasts que nos permiten explorar un poco más de esa cultura latina que tenemos todos. Se llama La Independencia y los Pueblos Indígenas de Guatemala, papá. Así que con este tema, el día de hoy le damos el pase allá a nuestro querido patojo, Pablito de León, el cumpleañero de hoy. Hola Nel, qué gusto saludarte, qué gusto saludarles a quienes nos escuchan y nos ven. De verdad que estoy muy agradecido con Dios por un año más de vida y también por un episodio más que podemos compartir. De verdad, el tiempo pasa muy rápido y la verdad que también estamos aquí celebrando, estamos en el mes patrio, ¿verdad? Y vamos a conocer un poquito más de eso, como dice Nelson. Hace un año también conversamos un poco sobre el tema. Ahora vamos a conocer un poquito más, ¿verdad? Y gracias ahí a la invitada, ya le vamos a dar la bienvenida como es. Pero sobre todo, cada uno de ustedes, bienvenidos al tema de hoy. Y como siempre nos acompaña una frase. Esta frase es un proverbio maya que dice: el que cree, crea. El que crea, hace. El que hace, se transforma a sí mismo y a la sociedad en la que vive. Me gustó bastante, se lo voy a volver a repetir porque está muy bueno. El que cree, crea. El que crea, hace. El que hace, se transforma a sí mismo y a la sociedad en que vive. Es un proverbio maya, y con esto le doy la bienvenida a Estefan Segura. Steffi, hola, bienvenida. Hola cumpleañero, hola Pablito, espero en Dios que estés muy bien, que estés con más salud aún este nuevo año que Dios nos permite compartir contigo. Mucha gente acá en Costa Rica. Y ahora sí la va a necesitar, ahora más que nunca, esa salud en este cuarto piso, ¿va? Ya que se nos va poniendo más roquito. Pablito, acá hay mucha gente en Costa Rica. Pero Rica. para eso están los amigos que le tienen que acompañar a uno en todo tiempo. En la vejez. Así, lo sostenemos del brazo, lo llevamos de la caderita y cosas así, Pablito, claro, lo ayudamos. Como Moisés cuando le levantaba los brazos. Ahora ya no se pueden reír de mis caídas. Pablito, acá hay mucha gente en Costa Rica que te extraña mucho y que te manda muchos saludos. Varios amigos me escribieron. Bueno, ahora cuando hable con Pablito le dice, te mandan muchos abrazos y muchos buenos deseos para este nuevo año. Y por supuesto, dando gracias a Dios por la salud de todos, por cuidarnos una semana más, de permitirnos estar acá. Gracias a cada persona que nos está viendo y nos está escuchando en Costa Rica, en Guatemala y en cualquier otro país del mundo. Gracias de verdad por acompañarnos. Me encantó ese proverbio maya, Pablito. Es increíble la sabiduría que tienen en nuestras raíces y por eso es tan importante conocerlas y aprender, ¿verdad? Yo de verdad que me siento muy contenta de que podamos aprender de ese país tan querido como lo es Guatemala. Y yo les quiero presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es una mujer muy capaz y vamos a ir viendo su historia. Ella es Claudia Sac de Paz, es abogada, notaria, es mujer quesalteca,
corrigen si lo pronuncié mal, por favor, y es maya, quiché. Entonces, bienvenida de verdad, Claudia, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación y esperamos que te sientas súper a gusto conversando con nosotros y recordarle nuevamente a las personas que están escuchando el episodio que si quieren dejar sus comentarios, sus preguntas para Claudia, algún comentario con respecto al tema o también un saludo para Pablito, que lo hagan y al final del episodio vamos a leer. Entonces, Claudia, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchísimas gracias, Stephanie, Pablo, Nelson, Voces del Alma, a ustedes por la invitación que hacen hacia mi persona. Creo que, bueno, es parte de compartir en esta época en la cual en ambos países se conmemora el bicentenario. Para algunos es una celebración, para algunos otros es una lucha reivindicativa de pueblos, por todas las opresiones que en algún momento se han vivenciado a lo largo pues de este año. Es diferente, creo que en cada grupo. Pues aquí en Guatemala hemos visto algunas resistencias en favor de evidenciar cuál ha sido pues la problemática que afronta el país, pero también vemos en otro aspecto del lado en este caso de gobierno, muchas veces que pues lo celebra con pompa y con comparsa, aún a sabiendas de pues las situaciones que actualmente atravesamos, específicamente por la pandemia, pero bueno, es parte de lo que venimos a compartir. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, aquí estamos. Súper bien, Claudia, ¿no? Gracias por aceptar la invitación. Sé que todo lo que nos vas a compartir va a ser de mucha riqueza para nosotros y para los que nos están viendo y escuchando. De verdad que gracias por ese sí y por venir a compartir con nosotros un ratito. Y bueno, para ir entrando ya más o menos un poquito más en el tema, Claudia, nos gustaría saber un poco más de ti. Háblanos un poquito de ti. ¿Quién es Claudia Sack? Para que la gente te conozca. Bueno, todos me dicen que yo aparezco aquí como Claudia Sack, pero soy mujer maya quiché, de padre y madre también indígenas, orgullosamente. Mi padre pues es un asquij maya quiché y bueno, es un autodidacta, es Audelino Sacoyoy. Mi madre es Loyola Julieta de Paz Tucush, aquí por eso no aparece el apellido de mi madre. Ella también pues ha trabajado y ha también sobresalido dentro de su quehacer, ambos pues estudiosos del conocimiento, tratando de brindarnos y nosotros aprendiendo todavía de la sabiduría de ellos, empezando del lado familiar. Pues soy una mujer, tengo una hija y bueno, pues creo que dentro de la formación que a veces nos atañe, pues comentar de que pues en el rol de madre sí, pues nos hemos visto así como que un poquito más responsables en el sentido que debemos de formar no solamente principios y valores, sino también enseñar de la historia de nuestro país. Soy docente universitaria, que creo de que eso es lo que me ha permitido estar aquí en cámaras. Comentarles que esta es mi clase virtual. Esta es aquí donde yo recibo a mis casi 150 alumnos que tengo en la única universidad nacional que tiene Guatemala, la Universidad de San Carlos. Y pues hemos tratado de una u otra forma pues ir motivando, incentivando a los alumnos, a las alumnas, a la formación, conocer parte de esto que muchas veces en Guatemala no se habla. Se ha venido una historia diferente que se nos ha contado en libros, pero que realmente no refleja la realidad de lo que muchas veces se vive. Comentarles que también trabajo para una ONG, específicamente Acerjus, donde estoy llevando un proceso de acompañamiento en la defensa del territorio para pueblos indígenas. Y como ya bien lo decían, de profesión, abogada y notaria, que me hace estar siempre también buscando la justicia, la equidad y de alguna forma verme comprometida con estos procesos. Creo yo que eso pues sería lo destacado por el momento. Gracias. Bueno, ahí No, comenta, Pablito. Dele.
Bueno, Claudia, hoy específicamente vamos a hablar un poquito más sobre lo que es los pueblos indígenas en Guatemala, ¿verdad? Toda la descendencia maya que existe. Y a mí me gustaría comentar un poquito de lo que es esta área en Costa Rica. En nuestro país existen o habitan 8 pueblos indígenas. Está el Huetar, Malecu, Bribri, Cabecar, Brunca, Borán y Chorotega. Creo que me salté uno, el Nacbe. Si puedes ver, bueno, de hecho esto constituye el 2.4% de la población total del país, es la minoría, que ahí nos puedes comentar y comparar un poco con respecto a Guate, ¿verdad? Que yo creo que sí va a hacer bastante la diferencia. Es muy variado, de hecho, hasta en la pronunciación y cómo se escriben estos grupos étnicos o indígenas acá en Costa Rica. Entonces, si puedes comentarnos esta parte de cómo están divididos los pueblos indígenas en Guatemala y si nos puedes comentar un poquito de también los idiomas que se hablan. Comentarles yo también veía un poquito lo que reflejaba también el censo en Costa Rica, que habla que el 2.4 de la población es la población indígena. Nosotros en Guatemala, hasta antes del censo del 2018, éramos aproximadamente el 60% de la población. El último censo lo reflejaba así. El actual censo, creo yo firmemente que ha cometido el etnocidio más grande, porque nos redujeron de un 60% a un 41%. Este margen grandioso que se da en menos de una población donde la mayoría de las poblaciones indígenas ya se autoidentifican, lamentablemente vemos que tal vez ha habido de alguna forma el Estado ha manipulado estas cifras para no reconocer cómo es la pobreza, porque al no evidenciar que la mayoritaria población indígena es la que sufre más la pobreza, pues automáticamente pues refleja que estamos bien, que estamos en un nivel económico bastante aceptable, y esto tiene esta explicación. Nosotros somos el 41% ahorita reconocidos. En Guatemala habitamos 4 pueblos, mayas, carífonas, xincas y la población ladino-mestiza. De las poblaciones indígenas, nosotros somos 22 grupos de esta misma gran cultura de la civilización maya, reconocidos aquí en Guatemala. Dentro de ellos, los más que tienen una mayor población, por ejemplo, los quichés, los cachiqueles, mam, sutujiles, pocomam, quechí, pocomchí, achí, dentro de muchas de las 22 diferentes culturas que pertenecen a esta misma cultura. ¿Cuántos idiomas? Pues se hablan 25 idiomas en Guatemala. Dentro de ellos, 24 se reconocen como idiomas indígenas. Y de estos idiomas indígenas, 22 de origen maya. Esto se encuentra reconocido en el decreto 19-2003, que ha sido la ley de idiomas de Guatemala. Esta ley, pues ya ahorita lo hablamos de que somos unos idiomas, como antes se nos había denominado, lenguas o dialectos, de una forma de denigrar o de menospreciar la riqueza de la cultura que nosotros como mayas, como poblaciones indígenas tienen, al únicamente reconocer el idioma castellano como el oficial. Así lo establece ahorita la Constitución de la República. Sin embargo, a través de los diferentes estándares internacionales, pues se ha reconocido, por ejemplo, el Convenio 169 reconoce el derecho de los pueblos indígenas, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, dentro de las que sobresale. De esa cuenta, nosotros podemos identificar que nuestra riqueza cultural es bastante amplia. El gobierno únicamente tomado esta riqueza cultural de una forma folclorista, representativa, a nivel internacional, o de una forma de turismo, de llamar la atención de turismo.
Sin embargo, cuando nos adentramos dentro de esta riqueza cultural, podemos entender que cada población tiene su propio sistema económico, social, político o de organización propia, donde la cual se ha cimentado su cultura dentro de lo que es la cosmovisión de los pueblos. Una cosmovisión que está basada dentro del respeto, dentro de la armonía, dentro del equilibrio y donde se promueve el buen vivir. Es parte de lo mucho que tal vez, lamentablemente, el gobierno no ha querido ver, no ha querido reconocer. Hoy por hoy se lucha porque haya este reconocimiento que pese, como decía anteriormente, a los estándares internacionales, no se ha logrado. Es una forma de esta resistencia que no se tuvo ahorita en algunos de los reconocimientos que se están logrando en Guatemala, sino que se ha tenido desde 1524, que es la fecha referente que se toma como el momento de la invasión aquí en Guatemala. Específicamente, pues la lucha de la conquista que se llevó a cabo específicamente en el territorio donde yo me encuentro, en Quetzaltenango, que fue el primer encuentro de la avanzada de la conquista donde venía don Pedro de Alvarado con pueblo quiché. Claudia, tal vez, perdón, Elios, ¿ibas a decir algo? No, sí, terminar, Steph, tranquila. A mí me gustaría mucho que nos comentes, porque a mí me parece sumamente interesante y muy positivo el hecho de que en las escuelas se le está enseñando a los niños el dialecto de la región donde se encuentra esa escuela, ¿verdad? ¿Es así? Así es. En 1960 empezó el conflicto armado en Guatemala, un conflicto armado que duró 36 años. En 1995 se venía ya de un proceso para la firma de la paz, formada por 12 acuerdos que tuvo su final en 1996, el 29 de diciembre, donde se firmaron donde se estableció la firma de la paz. Pero dentro de esos acuerdos estaba el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Este acuerdo marca un antes y un después, porque esta guerra de 36 años fue un genocidio acá en Guatemala, donde la mayor parte de la población afectada fue la población indígena, específicamente la población indígena rural. ¿Y por qué hago referencia de esto? Porque en este acuerdo se logra este reconocimiento, una reforma educativa, como platicaba al inicio, pues implementó la ley de idiomas en Guatemala, pero también establece que deben de hablarse los idiomas originarios de los pueblos locales en cada uno de los colegios, escuelas, y que debe de enseñarse. ¿Qué tan significativo, qué tanto ha tenido un avance? Ha sido bastante lento. Es un logro, sí, pero un logro que va a paso bastante lento, porque lamentablemente pues no hay una conciencia, no hay un compromiso tanto de las instituciones educativas por su implementación, por su enseñanza, por el personal calificado para realizarla, pero sobre todo por la aceptación de alumnos y padres. En Guatemala todavía se vive un racismo, la discriminación, que lamentablemente ha permeado y que, bueno, viene establecido desde lo que fue la conquista, desde lo que fue el modelo colonial, donde se cimentan las bases de educación en Guatemala y que, bueno, viene arraigado todos esos procesos, esas formas de cómo lamentablemente pues hemos estado viviendo y replicando muchas conductas, muchos patrones que se nos fueron enseñados, implementados en el hecho de pues no valorar la cultura, de no aceptarla, de no valorarla. Y esto lamentablemente pues no permite un progreso positivo, sabiendo de que hay una población mayoritaria indígena.
a propósito de lo que hablábamos de la población en el censo específicamente, aquí en Guatemala tú tenías el derecho de poder decir sí, soy indígena, porque lo establecía dentro de las preguntas que te hacía el censo, pero lamentablemente no te hacían esa pregunta, no te preguntaban, ¿se considera usted maya? ¿De qué pueblo tiene la pertenencia? Para la gente era únicamente la forma de ver. Nosotros hoy por hoy, pues yo voy siempre, cuando puedo, pues visto mi indumentaria maya, pero cuando no, a veces pues es común por el frío, pantalones, vestido, porque es parte de lo que hemos ido cambiando. Pero automáticamente te ven de esa forma y bueno, tú no perteneces a esa cultura. No se sabe y recordemos de que la cultura pues tiene sus aspectos subjetivos y sus aspectos objetivos, la forma de cómo se vivencia la cultura. No solamente desde lo que nuestros ojos ven, sino cómo esta persona se identifica. Yo puedo ir a donde sea y siempre yo diré, soy una mujer maya quiché, aunque, bueno, a todos les dirá, bueno, eso no es importante. Para mí es importante porque es la forma como yo me identifico con mi cultura. Pero lamentablemente en Guatemala simplemente se basó en este patrón. Yo recuerdo que mi hija, el día que fue a sacar su DPI, iba con jeans, con blusa, se tomó la foto y de repente cuando sale con su constancia, me dice, me pusieron que soy mestiza, me dijo. Y se regresa, pero yo solo la vi que regresó, ¿no? Y le dice, señorita, disculpe, yo no soy mestiza, yo soy maya, le dice. Entonces, por favor, cámbienmelo. Pero es como tú, y ese tu derecho, tú lo peleas, tú tratas de alguna manera de visualizar y de identificar que tienes principios, tienes valores y todo lo que va arraigado hacia tu cultura. Es una forma de defenderla, pero lamentablemente muchas veces no se ve de esa forma. Claudia, nada más una consultita rápida. ¿A qué le dirían DPI? ¿Sería como la cédula de identidad? Así es. Ah, Uh-huh. ok, perfecto. Es el documento de identificación personal. Perfecto. Exacto, es como la cédula. Ah, Uh-huh. ok. Anteriormente era la cédula. Ah, ok, sí, es que me quedó esa duda. Y bueno, tengo como 3 preguntas, si Pablito me la permite así, porque son como diferentes temillas, por así decirlo. La primera, me gustaría saber ese censo, ¿verdad? Porque sí suena como raro. Sí has podido mirar los datos de cómo se efectuó, porque estamos hablando que es como un 20% de diferencia, ¿verdad? O sea, que un pronto más de 64 y que luego aparezca 40. Estamos hablando no solo de miles, sino de millones de personas también, ¿verdad? Entonces es una diferencia bastante grande. Ojalá que no se me vaya ninguna. Y luego, esa guerra que hablabas de que comenzó en 1960 es una guerra civil. ¿Por qué sucedió más o menos, verdad? Y luego, gracias por compartir eso, porque realmente, ojalá, no quiero que suene como algo malo o algo así, porque para eso es esto, ¿verdad? Para poder aclarar muchas dudas o conocer cosas que desconocíamos antes, ¿verdad? Porque me siento tan agradecido poder tenerte vos, porque por lo general, como decís vos, se ha tomado algo como algo tal vez turístico, tal vez que lo ha fomentado, por así decirlo, los gobiernos, ¿verdad? Y por lo general, en lo personal, uno desconocía que todavía existían mayas. Por ejemplo, uno decía, ya, y los mayas, y supuestamente lo que conocía era que habían dejado las pirámides y que Pablito nos había dicho que habían encontrado otra, ¿verdad? Entonces, hasta ahí sabía, o sea, yo no sabía que todavía existían en la actualidad. Ahora sabemos que sí, todavía existen, o sea, no se han ido, están aquí con nosotros, ¿verdad? Y eso es algo muy importante, porque por lo general es algo como muy marcado dentro de los países, porque si vos ves, también aquí en nuestro país, a pesar de que sea un 2%, es una población bastante marginada. La población la población nuestra indígena es muy marginada. O sea, yo tengo amigos con las asociaciones que he trabajado durante el tiempo que se iban a ir a meter a la montaña, caminatas 5 días dentro de la montaña para poder ayudar a los indígenas de ese lugar en condiciones totalmente deplorables, o sea, deplorables, que uno no se puede imaginar que eso exista, por lo menos en un país como Costa Rica, ¿verdad? Es algo que tal vez no se puede ver ni en el Valle Central, las condiciones con las que viven ahí. Entonces es como algo muy marcado dentro de los países, ¿verdad? ¿Qué pasa, no?
Así es, yo veía de que también estaba haciendo dentro de mis investigaciones que ustedes tienen también una ley indígena desde 1977, si no estoy mal. ¿Aplicable, positiva o no positiva? Realmente, si será positiva o no, tal vez serán las mismas poblaciones indígenas que ellos puedan decir, ¿verdad? Por las condiciones que uno puede ver que están viviendo, uno puede decir tal vez que no ha sido muy efectiva, pero tal vez ellos podrían decir lo contrario, ya que ellos viven en carne propia esa situación. Sí se ha generado un avance, pero como usted dice, tal vez es muy, muy, muy pequeñito el avance. Se ha podido lograr que se note un poquito más las diferentes etnias o pueblos, pero hasta ahí. ¿Verdad? Todavía tenemos indígenas que tienen que salir de la montaña, por ejemplo, para que puedan atenderlos en los centros de salud por una mordida. Hemos perdido indígenas en la montaña por mordidas de serpientes porque no hay nadie quien los atienda, por ejemplo. Y es tan así, perdón. Nosotros hemos intentado contactar a alguna persona aborigen acá en Costa Rica para poder hacerle este tipo de preguntas y no conocemos a alguien. O sea, cuesta demasiado poder tener contacto con la población aborigen acá en Costa Rica y poder conocer realmente cómo son sus condiciones. No es como que se fomente tampoco el turismo propiamente en esas zonas. No es tan fácil, no tenemos ese acceso fácil hasta por lo mismo de poder ayudarles de alguna forma o así. Entonces hay una brecha bastante grande para esa población. Creo que en parte a nosotros como Guatemala la resistencia que se tuvo desde el momento de la invasión y luego cuando se estableció el Estado colonial, muchas veces hubo resistencia de parte de los pueblos indígenas. No fue una aceptación, no fue un blanqueamiento, a pesar de que, como lo decía Fray Bartolomé, pues eran salvajes, hablaba de los indios porque de esa forma se referían, pero en el fondo, decía él, tienen alma. Entonces, lo que se pretendió y lo que se realizó fue una cristianización de forma católica, donde fue la ruta que se encontró para poder quitar las identidades y crear una nueva nación donde pues ya los mismos indígenas no nos reconociéramos como tal. Y es parte de la lucha que ha habido, pero una lucha que no estamos hablando únicamente en Guatemala. Como yo les digo, siempre hay instrumentos internacionales donde se reconoce la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, esta identidad que también ha persistido pese a los diferentes despojos que en Guatemala han habido. Cuando yo hablaba y hacía referencia era de esta guerra interna que tuvo Guatemala dentro de la guerrilla y el ejército de Guatemala. La población más vulnerable fue la población indígena. Masacres como recordaremos, por ejemplo, Tierra Arrasada, que fue un sistema de gobierno que se implementó para acabar con las poblaciones. Y de esa cuenta, pues las poblaciones indígenas fueron las más vulnerables por la ideología. ¿Cómo surge? Surge de que veníamos de un proceso de una revolución que dejó un cambio, los 10 años que se conoce de la primavera, 10 años de primavera en Guatemala, un reconocimiento donde se expropió tierras que fue parte del botín desde el momento en que se instauró la colonia. Las tierras se expropiaron a grandes empresas, como tanto cafetaleras como la United Fruit Company, que fue una de las que se afectó mucho y bueno, de esa cuenta se acusó al gobierno de comunista porque porque tenía la ideología de compartir, de ceder, de tener el reconocimiento de los derechos. Hasta en 1944 se le reconoció el voto a las mujeres indígenas hasta en 1965. Ese tipo de reconocimientos que yo ayer platicaba con Pablo y le decía, pues si se supone que en 1948 ya teníamos el reconocimiento de la Declaración de los Derechos Humanos, automáticamente deberíamos de vivir en armonía, pero no,
Después de eso hemos visto que han surgido diferentes declaraciones, convenios, específicamente, algunos para pueblos indígenas, algunos para hombres, para lograr esa equidad, para lograr esa igualdad en el mundo, que lamentablemente pues no se tiene. Algunos por cuestión de género, algunas por cuestión de territorio. Lo que aquí Nelson decía es cierto. Yo hace poco lo escuché y cuando lo escuché me fui de espaldas y yo dije, en un momento, yo aquí estoy, porque decían en una clase, pues los mayas se extinguieron. O sea, no es así. Nosotros venimos y somos producto de una raíz, de un tronco común, tenemos raíces, tenemos orígenes, están nuestros abuelos, nuestros antepasados que se reconocieron. En mi caso, que yo estoy situada en la segunda ciudad de Guatemala, en el altiplano occidente, nuestros padres es una ciudad que tuvo y que ha tenido un auge económico y que lamentablemente ese auge económico para nuestros abuelos, porque no estoy hablando ni siquiera de la generación de nuestros padres, sino nuestros abuelos, ellos de alguna manera pues trataron de proteger de ese racismo y de esa discriminación para que sus hijos crecieran con igualdad de condiciones, pues evitando la enseñanza del idioma materno. Ahí vemos una gran pérdida nosotros, que se está recuperando, que ahora nosotros también estamos aprendiendo de ese idioma como las demás, como ahora se instaura en los colegios, ¿verdad? Pero es parte de lo que nosotros queremos recuperar, que se quiera visualizar, que seguimos vivos, que estamos en este proceso de recuperación, pero no en un proceso de recuperación únicamente de decir aquí estoy, soy diferente y reconózcame, no. Desde un proceso donde se pueda instaurar a nivel político, social, económico, pero sobre todo donde se pueda cambiar la forma de que el Estado nos ve y la forma también de cómo se puedan reconocer esos derechos. Nosotros tenemos una educación superior, estamos platicando, estamos conversando, tenemos conocimiento, hemos ido y hemos tratado de ver a través de la historia toda la historia que nosotros tenemos como pueblos. Pero ¿qué pasa en las poblaciones indígenas rurales? Ellos no tienen tal vez todo ese conocimiento que la academia lamentablemente pues nos ha instaurado. Ellos tienen una riqueza mucho más pura, porque han conservado la cultura, han conservado su forma y su vivencia desde lo más puro, a través de la comunicación, a través de la enseñanza hacia los hijos, a través del reconocimiento de las prácticas económicas, culturales, sobre todo también en la organización social, también comunitaria en las comunidades, un reconocimiento de la implementación del derecho indígena o del sistema jurídico maya, como ahora lo reconocemos, pero que es lo que nosotros queremos evidenciar. En las sentencias, por ejemplo, del organismo judicial, se dice, bueno, aplicaron en una comunidad indígena su derecho maya. Vamos a ver si se lo reconocemos y si dejamos como sentencia de que sí lo pueden aplicar. ¿Por qué tiene que venir el Estado a decirnos si lo podemos hacer o no? Si se ha implementado por años, si se ha reconocido por años. Eso es parte de lo que ahora se está viendo, lo que se quiere enseñar. Y uno de estos aspectos es también el reconocimiento que se hace a través de las universidades. Hoy son pocas las universidades que en la carrera de abogado y notario instauran dentro de su currícula el reconocimiento del derecho indígena como una materia de estudio. ¿Por qué? Porque lamentablemente viene el nuevo profesional y va ¿a dónde? A una comunidad, no sabe qué es cultura, no sabe si existían, como bien lo decía Nelson, no sabía que estaban ahí y aunque estén en mi mismo país, pero es parte de la realidad que se está dando. Esta situación pues ha permitido la formación de los nuevos profesionales de una forma más con equidad,
pero sobre todo en conocimiento de la realidad nacional guatemalteca. De esa cuenta, vemos que, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos también se reconoce los cursos de multiculturalidad, interculturalidad, educación intercultural, la educación intercultural de los sistemas de salud indígena también en algunas de las universidades también privadas, como por ejemplo la Universidad Rafael Landívar, que es otra de las universidades importantes, pero que ya están dando ese cambio y ese giro. ¿Por qué? Porque están viendo y están reconociendo esa ecología de saberes de las comunidades indígenas. La pureza, porque no se trata necesariamente que la universidad llegue a enseñar a la comunidad, no. ¿Qué nos puede enseñar los pueblos indígenas a nosotros como profesionales? ¿Qué podemos nosotros de alguna manera visualizarnos dentro de lo que ahora estamos vivenciando? Es una forma equilibrada, realmente, que pueda llegar a ser diferente de lo que nosotros queremos, de los cambios estructurales que se quieren dar. Se habla mucho de cambiar y de romper eso que está enraizado, empezando por el racismo y la discriminación, algo que tiene su origen en España y es de allá donde se instaura para acá, en ese modelo colonial donde se funda el Estado guatemalteco y que de esa cuenta, pues así, con esas bases, pues logra su independencia, como bien lo decía ahorita lo que estábamos platicando. Guatemala logra su independencia bajo ese modelo colonial y que lamentablemente no ha sido el ideal, no ha sido el idóneo, a mi parecer. Nelson, tenés cara de preguntar. No, no sé si ya me extendí o... No, realmente, digamos, como pienso que es ver la historia desde otro punto de vista, o sea, muy vivencial. Creo que estamos llamados nosotros a involucrarnos más, ¿verdad? En cuanto a lo que sucede, a lo que hay que hacer. Es interesante también como saber que cada pueblo puede tener sus normas de convivencia, ¿verdad? Verlas, conocerlas también, que ha de ser súper interesante. Tal vez aquí no podemos tocar, digamos, todo, extendernos mucho con el tema, ¿verdad? Por cuestión del tiempo. Sin embargo, creo que esto nos está sirviendo para movernos a conocer un poco más, a interesarnos un poco más también en cuanto a lo que se ha hecho con todo esto. Creo que hay más información de qué conocer. Qué interesante es que dentro de las universidades pueda darse todo esto, aún en los colegios, ¿verdad? Conocer un poco más a profundidad todo esto, porque eso da una identidad de pueblo, una identidad de país. Y como bien dices tú, Claudia, no que sea solo una cuestión turística, sino que haya una cuestión vivencial, ¿verdad? Porque también igual nosotros no podemos hablar de algo si no lo conocemos. Y creo que aquí es donde se deben de crear también igual más espacios para conocer nuestros pueblos indígenas a nivel de toda América, ¿verdad? Porque creo que hay mucha riqueza y mucho por conocer. Así es, Pablo. Lamentablemente vemos que a veces no conocemos toda nuestra historia y creo de que es profunda. Yo siempre, cuando a veces me hacen preguntas, porque creo de que siempre nos vamos a la cuestión de datos históricos, de algo, de hechos que han ocurrido, pero creo que más que los datos históricos que nosotros podemos visualizar, debemos de entender la lógica de cuáles han sido las luchas y los procesos para analizar por qué se dan los orígenes. Un dato así bastante que llama la atención es que en el Acta de Independencia de Guatemala, dice en el específico, en el punto 1, nosotros proclamamos la independencia antes que porque no queremos que el mismo pueblo sea el que la declare, porque eso sería catastrófico, incluso dice, bueno, algo así dice el texto. Pero cuando uno dice, o sea, quiere decir
que en aquella época quienes estaban como los próceres de la independencia que actualmente conocemos, ellos ya veían de que si en algún momento había una sublevación de parte del pueblo, pues ellos iban a perder todo lo que habían logrado durante el tiempo de la colonia. Y entonces, ¿por qué a esto viene a la reflexión? Porque meses antes hubieron sublevaciones indígenas en Guatemala. Sublevaciones indígenas donde, por ejemplo, en Totonicapán, Atanasio Tzul reconoce su territorio, reconoce que ellos iban a administrar su territorio, el cual habitaban, y que con esto lo que se pretendía era de alguna manera, era que ellos ya administraran sus propios recursos. México actualmente está reconociendo la administración de los territorios, de las poblaciones. ¿Por qué? Porque los pueblos están luchando no solamente contra grandes empresas que están extrayendo los recursos, hay tala inmoderada, de trasiego de drogas, hay una exposición que se está teniendo, pero de alguna manera lograron esta autodeterminación y este reconocimiento como pueblos para poder administrar de una forma positiva los recursos. Y de esa cuenta, pues se ha logrado ya el resguardo de su territorio y los bienes naturales que lamentablemente hoy por hoy muchas de las empresas pues han tratado de ver que toda esa tenencia pues les sea de beneficio. En la época de la colonia no solamente se conquistaba el territorio, o sea, no solamente querían la tierra, como bien lo tuvieron, querían también la mano de obra de una forma gratuita, pero tampoco les interesaba verse como una esclavitud, como algo de alguna manera que le perjudicara a la corona de decir, bueno, entonces están esclavizando a las poblaciones indígenas. Bueno, entonces pongamos la encomienda, que era lo mismo, era un sistema donde se repartieron tanto tierra como población indígena para que se trabajara la tierra y de esa manera se pudiera tributar a la corona. Pero, ¿qué es lo que está pasando? En estas sublevaciones que se dieron, lo que se quería era ya no tributar. Y claro, también los criollos ya no querían tributar. ¿Y qué hacen? Pues de alguna manera, bueno, yo lo estoy contando así como que muy casual, ¿verdad? Pero no lo hablo así cuando estoy en clase. Pero de alguna manera, cuando ya se da esta situación de las sublevaciones, dijeron, bueno, si no lo hacemos nosotros, los van a hacer ellos y nosotros vamos a perder. Actualmente en Guatemala hay aproximadamente 20 familias que tienen en su mayoría el poderío económico. Esto, desde tierras, desde industrias hidroeléctricas, también, por ejemplo, los diferentes, perdón, se me fue la palabra, pero la industria azucarera en Guatemala, que son estas poblaciones, pero también, no solamente ahora ya tenían la tierra, sino ahora quieren también parte de lo que son los recursos naturales, ríos, extracción minera, monocultivos. Y esas son las resistencias que se están llevando y son con las que yo he estado trabajando de alguna manera, no solamente en la sensibilización, en la identificación, sino en la defensa. No se puede seguir a 200 años y a 500 años de 1524, casi que ya vamos a llegar, seguir de alguna manera beneficiando y no hacer una apropiación de lo que se pertenece, de dónde está y que sabemos que va a ser en beneficio, un beneficio positivo para las poblaciones indígenas. Súper bien, de verdad. Claudia, nos has regalado un episodio bastante enriquecedor, de verdad que sí, pero nos está ganando el tiempo, realmente llegamos a la hora que, como dice Stephanie, el verdugo del tiempo. Pero bueno, el chacal del tiempo. Contanos cómo está ahí las redes sociales y regalarnos tu comentario final. Perfecto. Bueno, chicos, por acá queremos agradecer a todas las personas que han estado con nosotros en el envío en Facebook. Y por acá le mandan varios saludos a Pablito.
Dice Eve Mora Jiménez, felicidades Pablito, que Dios derrame una lluvia de bendiciones y que la termines de pasar súper. Se le quiere y se le extraña mucho. Gracias, Eve. Jorge Rojas también te manda un emoji con un regalito y dice feliz cumple. Gracias, Jorge. Equinoterapia Equinos en Guate dice Pablito, feliz cumpleaños. Gracias, Equinos. Aura Madeli Hoffens de Betancourt. Ajá. Felicidades como siempre de mucha información. Carmen Eugenia Rodríguez, felicidades Pablito, bendiciones. Gracias, Carmen. Y me parece haber visto otro comentario de Joayman, pero no sé si fue que lo quitó, pero decía como que felicidades Pablito y un saludo para todos. Saludos, Joayman. Gracias de verdad a cada persona que ha estado por ahí viéndolo en vivo, por acompañarnos. Como dice Pablito, qué bendición poder estar conociendo de este tema y pidiéndole a Dios que nos ilumine y nos revele de qué forma podemos ayudar a nuestros pueblos indígenas, aborígenes en cada país, buscar la forma. A mí me complace mucho saber que en la iglesia en la que me congrego actualmente hay un proyecto donde están yendo a ayudar a un área acá aborigen en Talamanca, en la zona del Caribe, para que hubiera un aula, para que los chicos puedan estudiar y también pues ir a hablar desde Dios un poco, pero sin caer en ese tiempo donde se le obligaba a las personas a que tenían que creer en Dios y desarraigarlo de su cultura también, ¿verdad? Que eso no es la idea. Entonces, que Dios nos guíe en todo momento para vernos como iguales, para ayudarnos, buscar igualdad de oportunidades para todos y acceso a la salud, tantas cosas que podamos hacer por nuestros hermanos y que Dios de verdad nos guíe. Gracias, Claudia, por tu trabajo, por lo que estás haciendo en concientizar a tus alumnos, a tu familia, a tu propia hija y también a lo que haces ya como en tu profesión por estos pueblos y por no solamente hablar de que tienes unas raíces, sino trabajar por ellas, ¿verdad? Que es tan importante. Así que te felicito mucho y le pido a Dios que siempre te cuide y te ilumine para seguir trabajando con mucho amor en esa área. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Súper bien. Pablito. Pues igual, nuevamente, pues gracias, Claudita, por aceptar la invitación, por darnos a conocer toda esta información, que falta mucho, ¿verdad? Y igual invitarles para que si tienen alguna duda puedan escribir ahí, que poder hacer esa pregunta y esperar tal vez ahí la respuesta, ¿verdad?, de Claudia con respecto a este tema. Como les decía hace un momento, lo interesante que puede ser profundizar un poco más de parte nuestra. Creo que algo que Dios hace siempre es, mantener cuando ya conocemos a Dios, ¿verdad? Como mantener nuestra identidad, saber que fuimos creados diferentes, pero somos iguales al mismo tiempo. Creo que eso es súper interesante y pues invitarles también nuevamente a conocer, otra vez, ¿verdad?, lo digo, de este tema y profundizarlo, enterarnos más. Ojalá, Claudia, se puedan abrir más espacios para que se pueda conocer esto, ¿verdad? Y no quede así como solo aquí se habló, aquí se dijo, ¿verdad? Sino que pueda haber más espacios de conciencia en cuanto a esto, conocer bien la historia, ¿verdad? Para poder adquirir ese conocimiento y entre todos hacer como la diferencia y saber los derechos y obligaciones son para todos. A mí me gusta mucho, me llama la atención que yo creo que poco a poco se han ido dando más oportunidades, ¿verdad? Para nosotros, aunque falta mucho, pero o sea, las oportunidades se han estado dando y ojalá se puedan seguir dando más. Y pues agradecerles a quienes nos están viendo, los saludos, gracias. Gracias, ¿verdad? He estado un poco incomunicado ahí con las redes, pero gracias, ¿verdad? Gracias por los saludos y gracias a Dios un año más. Y qué bueno, un episodio más también acá junto con ustedes. Súper bien. Claudia, no sé si te gustaría agregar algo más o mandar algún saludito a alguien más, te regalamos este momentito. Bueno, muchísimas gracias. Primero agradecer a Voces del Alma, porque realmente veo el compromiso que ustedes tienen
darnos apertura de exponer todos nuestros planteamientos, nuestros conocimientos. Yo les digo, yo acá pues había más o menos visto de alguna manera, pero me decía Pablito, no lo queremos ver tanto desde un punto de vista académico, que creo de que era lo que les decía, sino un compartimiento de una forma positiva, donde podamos exponer, donde podamos hablar. A veces a mí me preguntan en qué trabajo y para mí ha sido muy difícil a veces quedarme sentadita detrás de un escritorio y siempre estar dentro de aquello de querer ir a articular, querer esforzarse, querer hacer la diferencia de alguna manera es lo que yo he ido a aprender, no como un punto de una caridad, sino realmente de un compromiso y de entender de que la gente tiene sus capacidades, sus conocimientos, su propia sabiduría y que creo que es respetable porque creo de que el reconocimiento inicia desde el respeto que yo le puedo dar a mi semejante de una forma positiva. Creo de que es ese compromiso que me ha permitido trabajar y pues dejar de alguna u otra manera en los espacios que he trabajado pues abierta la puerta, porque creo de que es la forma en que se debe valorar. Como bien lo decía Stephanie, al igual que en Costa Rica, aquí en Guatemala hay zonas rurales que lamentablemente no tienen un puesto de salud, no tienen un hospital y han sido las comadronas quienes han estado a la par de las poblaciones indígenas y que no han tenido un reconocimiento, pero que sin embargo han tenido esa labor que el Estado no ha brindado, de brindar la salud, la asistencia, a las poblaciones en donde se encuentran ubicadas. ¿A cambio de qué? No de un salario, a cambio del servicio que se tiene. Y creo de que esa es la satisfacción que a nosotros pues nos mueve. Cuando yo hablo pues de nosotros, pues considero de que no solamente soy yo, sino que detrás mía no solamente está mi palabra, sino está la palabra enseñada por mis padres, por mis abuelos, pero por sobre todo por mi pueblo al que yo pertenezco, en el cual quiero hacer la diferencia, en el cual considero que puedo aportar, puedo vivenciar y creo de que también es parte del legado que uno puede dejar, en este caso específicamente a mi hija que seguramente está ahí compartiendo en redes. Creo de que es parte de lo que a uno también lo motiva. Y por supuesto creo de que también firmemente en proyectos como en el que ustedes están haciendo, de llegar a diferentes hogares, a los diferentes hogares, hacer una réplica del conocimiento que pues nosotros podemos tener y pues con muchísimo gusto la próxima que me inviten, creo de que trataremos de hacerlo ya de una forma muchísimo más pedagógica y técnica, pero creo de que es parte de lo que podamos irles apoyar. Muchísimas gracias a ustedes. Excelente, gracias Claudia, de verdad que te agradezco montones por todo lo que nos has compartido el día de hoy, salimos muy enriquecidos, de verdad, agradecerte por seguir visibilizando todas sus luchas, todo lo que tienen que estar pasando, todo lo que han tenido que pasar y animarte a que lo continúes haciendo, de verdad que es algo muy importante, de verdad que lo que dije, no lo dije, ojalá que no sonara mal y no quiero sonar como que faltarle el respeto a alguien, nada más, pero ya por lo menos el episodio de hoy puedo salir cuando alguien diga los mayas ya no existen, solo dejaron las pirámides y de cosas. Yo, un momentico, no, yo tengo un episodio que te dice lo contrario, cualquier cosa le paso el número de Claudia y usted se entiende con ella. Vea que todavía están con nosotros, así que eso para mí es un gran paso realmente, es algo que desconocía hablando desde la ignorancia, entonces agradecerte por eso, porque nos has enriquecido el día de hoy, y sé que lo que nos están viendo y lo que nos van a escuchar van a ser igual, así que te agradecemos, te animamos a que lo continúes haciendo. Realmente ojalá que puedan lograr todo lo que se ponen por querer hacer, ¿verdad? Entonces, ojalá lo puedan lograr y estaríamos muy contentos desde aquí echándole las porritas para que lo puedan hacer. Así que
a muchos ánimos y fuerzas, de verdad. A usted que nos está viendo, gracias por llegar hasta el final del episodio, gracias por darle like a la página de Facebook e Instagram, gracias por compartir, gracias por ese apoyo, de verdad. Así que les deseamos desde aquí que si usted se encuentre muy bien y toda su familia, le mandamos fuertes abrazos y bendiciones, y ahora sí nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio aquí en su podcast de Voces del Alma. Excelente, chicos, chao. Gracias a todos. Hasta la próxima. Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz. Bienvenidos. Una flor avivar antiguas llamas.